Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos otra semana más a este espacio, Por Israel en Voz, en el que como cada semana recibimos a su protagonista, a Israel Winnicki. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Muy bien, volvemos de nuevo aquí a Radio Sefarad para que nos cuentes en este programa temas relacionados con la tierra de Israel, con la comunidad judía y para hacerlo esta semana nos vamos a trasladar a un día que llegará a mitad de esta semana, Yom HaShoah, día en que se conmemorarán a todas aquellas víctimas que cayeron. Bueno, cayeron es una forma de hablar durante aquellos desastrosos años en la Shoah y lo vas a relacionar con Siria. Así es. El jueves Israel recuerda a 6 millones de mártires asesinados por el régimen nazi. Hombres, mujeres, niños, fusilados, hambreados, gaseados. Pero también recordamos un poco la hipocresía del mundo. ¿Por qué digo esto? Todo el mundo sabía de las intenciones del nazismo. Ya se habían producido ataques contra la comunidad judía en Alemania. Ya estaban en vigor las leyes de pureza de la raza, de defensa de la pureza de la raza, las leyes raciales de Nuremberg. ¿Qué hacía el mundo? Emitía declaración tras declaración. Hacía conferencia tras conferencia, como la conferencia de Vian entre el 6 y el 15 de julio de 1938, donde varios países del mundo se reunieron para tratar el tema del racismo en la Alemania nazi y qué hacer con los refugiados judíos. Se emitieron cientos de declaraciones, se firmaron cientos de papeles. Para nada. Ningún país quiso recibir judíos, ningún país quiso frenar a la Alemania nazi. En noviembre de 1938 se produce la Noche de los Cristales, el pogrom. Salvo algunas notas en la prensa, el mundo no actuó. Comienza la guerra. En septiembre de 1939. Comienzan las masacres, comienzan los asesinatos, comienzan los guetos. Aquellos que cometen ataques contra la población civil deberán pagar las consecuencias. Así hablaba el mundo libre, pero no actuaban. Comenzó la solución final. Se construyeron los campos de exterminio. Los trenes de la muerte rodaban por toda Europa. Y otra vez conferencia tras conferencia, comunicado tras comunicado, pero nada más. Nadie bombardeó los campos, nadie bombardeó las líneas férreas. Todo siguió su curso. Terminó la guerra, 1945. Con consternación, entre comillas, el mundo civilizado descubre los horrores de los campos de exterminio, los horrores de los campos de concentración. Encuentran fotos de los guetos, declaración tras declaración, juicios, condenas a los responsables. Muchas de esas condenas en realidad no se llevaron a cabo, muchas fueron conmutadas, como es el caso del mariscal Kesselring, que fue el que comandó en Italia, el comandante militar de Italia, que fue condenado a muerte, se le conmutó la sentencia y en 1952 salió en libertad.
Y ahí quedó todo. Los líderes nazis, o sí, los más importantes, fueron ejecutados, otros cumplieron penas de cárcel, otros fueron absueltos. Eso pasó hace más de 70 años. Actualmente en Siria continúan las masacres. Ahora ataques con armas químicas. Declaración tras declaración. Reunión tras reunión. Condena verbal tras condena verbal. Y no pasa nada. Algún día esto de Siria va a terminar. Esperemos, Dios quiera que sea muy pronto. Y así, como en 1945 se realizaron grandes juicios contra los criminales de guerra, juicios que en realidad no sirvieron para nada, porque no iban a resucitar a las 11 millones de víctimas civiles de los nazis, los 6 millones de judíos, el medio millón de gitanos, los 2 millones de rusos, el 1,5 millones de polacos y tantos otros de otros pueblos, o los homosexuales, o los objetores de conciencia, o los opositores políticos, o los comunistas, y aún españoles republicanos que fueron enviados de sus campos de refugiados en Francia a los campos de concentración nazi, no van a volver a la vida, no volvieron a la vida tras los juicios. Cuando llegue el momento de juzgar a los responsables de las masacres en Siria, puede haber condenas a muerte, puede haber condenas a la cárcel, pero ni siquiera uno solo de los niños que está siendo asesinado en Siria, una sola de las mujeres, ni siquiera una sola de las mujeres, ni siquiera uno solo de los ancianos, ni siquiera uno solo de los pobres inocentes que están siendo asesinados, va a volver a la vida por esos juicios tardíos. Ahora es el momento de actuar, ahora es el momento de frenar esta masacre. El mundo tiene que reaccionar de una vez. ¿O están esperando a que esto termine para hacer un gran juicio, muy publicitado, pero que no va a devolver la vida a ninguna de las víctimas? Pues así, con estas reflexiones de Israel Winnicki, despedimos Por Israel en Voz de esta semana, en la que recordamos ese día, llegará el jueves, ese Yom HaShoah, y a ti agradecerte, igual que a todos nuestros oyentes, que hayas estado aquí en Radio Sefarad con nosotros en Por Israel en Voz. Gracias a ustedes, hasta la semana que viene, si Dios quiere.